Estamos enlazados ya con don César Delgado Guembes, él es exoficial mayor del Congreso y evidentemente él como especialista en el tema nos va a saber dar mayores luces. ¿Cómo está, señor Delgado Guembes? Muchísimas gracias por recibir a Radio Nacional. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Y en principio, don César, ¿qué dice el reglamento, la hermenéutica congresal a propósito de la participación en la virtualidad de parlamentarios, tomando en cuenta que ya hemos salido pues de la situación pandémica que sí había obligado a muchos de las actividades a través de la virtualidad, estando ya ella presente acá, habiéndosele negado incluso un tiempo más de licencia para que ella pueda despachar desde los Estados Unidos? ¿Hay opción a que ella pueda seguir, no, o mejor dicho, despachando no, pero despachando va a despachar presencial en su despacho, ¿no? ¿Hay posibilidad de que ella asista a los plenos por la virtualidad? En principio, Jennifer, todo depende de la decisión que se adopte desde las autoridades con competencia para definir si las sesiones, tanto en el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente o las comisiones, sean ordinarias, investigadoras o especiales, si es que estos órganos optan por realizar la convocatoria a sesión de manera remota, mixta o presencial. Si existe la posibilidad de que se convoque a sesión mixta o remota, nada impide que la congresista Digna Calle realice sus actividades en las comisiones a las cuales ella pertenezca, o el Pleno o la Comisión Permanente, desde su domicilio, desde su oficina, desde donde ella quiera. En realidad, han habido efectivamente cambios en el reglamento del Congreso que se remontan, el primero de ellos al 28 de marzo del año 2020, cuando empezó a sesionar el Parlamento RAU, es decir, el Parlamento que culminó con el periodo 2016-2021 por la disolución inconstitucional del Congreso que generó el señor Martín Vizcarra. Y estas modificaciones autorizan que se sesione de manera virtual o remota, aprovechando los adelantos tecnológicos. Además, hay otra modificación en el reglamento del Congreso que data de enero del año 2021, con la que, independientemente de las dificultades producidas por la pandemia, se señala que la Oficina de Tecnologías de la Información estaba encargada de proporcionar los medios necesarios para que los congresistas se comuniquen virtualmente con sus electores. Entonces, no es solamente cuestión de que porque ya no hay pandemia no se puede sesionar de manera virtual. La virtualidad sigue presente tanto en el Congreso como en cualquier parte de nuestra sociedad. Todos somos testigos que, por ejemplo, algunos médicos despachan desde sus despachos en su oficina, en su consultorio, de manera virtual. En los colegios, en las empresas, se permite el trabajo virtual, y esto ha venido para quedarse. O sea, no es una cuestión de que acabó la pandemia y ya no más cabe el uso de la tecnología para el trabajo virtual desde el hogar de cada persona o desde donde pueda. Entonces, don César, también, sí, dime. Sí, disculpe que lo interrumpa. Entonces todo depende de cómo es que este pleno vaya a ser convocado, porque si es convocado de manera eminentemente presencial, ahí sí incurriría ella en una inasistencia. Claro, se trataría de una inasistencia que habría que ver si la justifica o no la justifica, va a depender qué invoca del reglamento. Y si inasistiera, tendría que aplicársele las reglas que aparecen en el reglamento, me parece que en el artículo 24, donde se le puede descontar hasta un día de sesión si es que habría un número determinado de votaciones a las que no concurre. Y en las comisiones, proporcionalmente, dependiendo del número de comisiones a la que pertenece la congresista, cabe que se le descuente o una parte de la remuneración correspondiente a ese día o el íntegro, ¿no? Eso va a depender de las comisiones a las que pertenece y si es que hay o no sesión presencial, remota o mixta. Y si hay un argumento o una justificación eminentemente política, como es la que hemos escuchado en las últimas horas, de no querer sentarse con sus colegas porque ellos están evidentemente, dice ella, no sesionando, están dando la espalda al país y que ella no puede sentarse con estos colegas que incluso muchos de ellos están siendo acusados con temas de corrupción.
Esa no es esa es una razón que efectivamente, como tú mencionas, puede ser clasificada como una justificación o personal o política, pero de por medio lo que pareciera ocurrir es que la señora Calle tiene la intención de renunciar al Congreso, como no ha conseguido previamente que prospere su proyecto de las elecciones generales. Ella se siente incómoda perteneciendo al Congreso, pero ocurre que de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso es irrenunciable el cargo. Entonces, frente a esta situación, nos ponemos en una perspectiva similar a la que ya hemos visto antes, con casos como el del señor Alfredo Barnechea en el periodo 1985-1990, o el del congresista Javier Vallerriestra en el periodo 2006-2011, que tuvieron que incluso recurrir al Poder Judicial para que se reconozca como uno de sus derechos humanos la libertad de trabajo y no se lo obligue a permanecer ligado laboralmente al Congreso cuando no tiene ninguna voluntad y además cuando riñe con su proyecto de vida. Este tipo de pedidos fue amparado finalmente, aun cuando ocurrió luego que el señor Vallerriestra ya había dejado de ser congresista. Y esta situación entonces pone una vez más, ¿no?, en debate que el Congreso tendría que tener una salida, ¿no? Cuando algún parlamentario pues alude o pretende renunciar, no hay posibilidad de que la Junta Directiva pueda de alguna manera proponer su desafuero y luego el Pleno lo vote, lo considere. Pero eso sería una sanción. Para que eso ocurriera tendría que haberse incurrido en una falta, en algún tipo de incompatibilidad, en alguna prohibición. Pero si ocurre que la señora está comportándose dentro del marco normativo del reglamento del Congreso, no puede procederse de esa manera. La única alternativa habría sido que pudiera renunciar al cargo. Pero de acuerdo a la Constitución, como te lo repito, y al reglamento del Congreso, el cargo por ahora es irrenunciable. Tendría que encontrarse el momento para aprobar un proyecto de reforma constitucional primero y de reforma del reglamento después para permitir la renunciabilidad del cargo de un congresista. Claro que sí. Ahora, don César, quiero aprovechar su presencia para hacer una consulta en relación pues a esta investigación sumaria, ¿no?, que ha dado el Pleno, que ha encargado el Pleno a la Comisión de Justicia, que incluso podría desencadenar pues en la salida, en la remoción de los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Hemos escuchado hoy día más temprano un alto comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos pedir al Congreso incluso un poco de mesura, ¿no?, y que se ajuste pues a los principios de las Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura y respeto al equilibrio, ¿no?, de los poderes. ¿Qué tanto asidero hay? Hemos escuchado también ayer a la doctora Tumialán decir que aquí lo que hay es, evidentemente, es un hecho que no da garantías pues a la democracia y que evidentemente afecta pues al equilibrio de poderes. Mira, en principio, la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, como la remoción por falta grave de algunos otros funcionarios de la República, como pudieran ser los miembros del Banco Central de Reserva, el Defensor del Pueblo, el Contralor, están dentro de las facultades que la Constitución le garantiza al Congreso. En cuanto al procedimiento para proceder a la remoción, se recurre a las prácticas o a los precedentes parlamentarios en los que esto ya ha tenido lugar. Ha ocurrido, por ejemplo, que ha habido la remoción del Contralor, que luego fue congresista, incluso fue congresista por Arequipa. Ha ocurrido también con la remoción del consejero Anaya en el periodo 2009-2010, mientras que era presidente del Congreso, el señor Luis Alba Castro, y presidente de la Comisión de Justicia, el señor Rolando Sousa Guanambal. Luego ha vuelto a ocurrir con la remoción del íntegro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el periodo 2018, cuando era presidente del Congreso el señor Luis Galarreta y presidente de la Comisión de Justicia el señor Oliva. Entonces, se trata de casos que ya tienen una regulación práctica, si bien no están previstos de manera específica en el reglamento del Congreso. Lo que tiene que observarse ahí son 2 reglas básicas, más allá de los fundamentos y evidencia que efectivamente justifiquen la decisión de removerlos. Ese es un tema de fondo.
pero desde el punto de vista procesal, lo que tiene que ocurrir en principio es que se respete el derecho al debido proceso, lo cual supone en principio que se notifique a la persona cuya remoción se pretende con los alcances de la denuncia presentada, de modo que se pueda enterar y enterarse dentro de plazo. Y en segundo lugar, que se le dé la oportunidad en las instancias correspondientes, sea en las comisiones de justicia o en el pleno, para que pueda defenderse, dándole también un plazo razonable que generalmente consiste en 3 días útiles para que pueda preparar su defensa. Si se cumplen esos requisitos, se ha llenado con el requisito constitucional de la protección y la garantía del debido proceso. Pero más allá del aspecto meramente procesal, existe también el aspecto sustantivo, material, que consiste en que no te pueden remover a menos que exista evidencia, que existan argumentos, hechos y datos que justifiquen la calificación de falta grave, en razón de la cual se consolida una remoción. Claro, y ahí es básicamente donde va, pues, ¿no? La crítica o el cuestionamiento, ¿no? Bueno, no están descartando que vayan, ¿no?, a acudir a instancias supranacionales en caso no les sea favorable esta investigación. Muchas gracias, don César Delgado Gembes. Ok, buenas noches, Jennifer, hasta luego. Buenas noches, muchísimas gracias por sus explicaciones.